Hola amigos, hoy vamos a hacer una reacción a Dimash, a una canción de Dimash, y vamos a ver cómo hubo un jurado hace varios años ya, creo que en el 2017, fue muy crítico con él. Si no es porque Dimash tiene una personalidad fuerte, cree en él, cree en lo que hace y le encanta exprimirse a sí mismo al máximo, pues podrían haberle no hundido, pero quizá sí fastidiado bastante. Me parece que la historia, ya conocéis el final, es el zasca que Dimash les ha dado a estos jueces, haciendo lo que le da la gana y con el éxito que está teniendo a nivel mundial. Esto empieza grabando. Envidias mi manera de expresarme con toda libertad. Quieres saber el cómo y el por qué tienes curiosidad. No sé. ¿Será porque hay quien me late? No sé. ¿Será porque viví sin padres? No sé. ¿Será que no soy un cobarde? No sé. ¿Será porque dormí en la calle? No sé. ¿Será por mi desobediencia? No sé. ¿Será que no tengo paciencia? No sé. ¿Será que no existe el porqué? No sé, no sé, no sé, no sé. Bienvenidos un día más a Caóticos. Oh yeah. Bueno amigos, antes que nada, si no estáis suscritos, podéis hacerlo dándole al botoncito suscribir y activando la campanita de las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que vamos subiendo, que ahora ya veis que estamos ahí acelerados, que no paramos de subir cosas. Y también puedes pegarle un vistazo al botón unirme. ¿Qué es el botón unirme? Si tú le das al botoncito te saldrá un vídeo que te explica de manera detallada qué es lo que tienes y abajo te aparecerán las ventajas que tú tienes. Es una manera de ayudar activamente al canal, de colaborar con el canal y de ser miembro, parte de Caóticos. Ahora sí, el vídeo de hoy es un vídeo sobre Dimash, es un vídeo especial sobre Dimash. He obtenido el vídeo en el que el jurado hablaba, estaba subtitulado en inglés, lo he resubtitulado al castellano, al español, y así lo podréis entender. He seleccionado las partes que más duras me han parecido, cómo fueron con él. Antes vamos a ver la canción, su actuación, y así también podéis decidir vosotros. Yo lo voy a ver con vosotros. Es como una especie de actuación y la crítica del jurado. La vemos y luego comentamos. Yo lo del jurado ya lo he visto porque lo he subtitulado, ya he visto lo que le dicen. La actuación no la he visto, la voy a descubrir aquí con vosotros, así que sí, es una reacción y luego hablamos del jurado. ¡Play! Қазір сахнаға шығатын әншінің фамилиясы да аты да крутой. Иә, кім болды екен ол? Мысалы, аты Дінмұхамед, қысқаша Димаш. No sabía esto. Фамилиясы Құдайбергенов. Бірақ ол елімізге белгілі Қанат пен Света Айтбаевтардың ұлы. Сахнада Димаш Құдайбергенов. Ahora viene la actuación. Esto es antes de Singer. La imagen, muy diferente. Шақтамына сезім сырақтарыла қашықты шырын өремен өзіңді сағынғысым көлін күз қарындасым алыстан іздеп келемін жанарыма нұр тұнып бар дүние құлпырып әлемге ғажап кенемін риясыз ізгі арманым даланың қызғалдағын бір саған арнап теремін көңілге әсем күй тұнды жарайлы нұр сәттемен асылап алсам келем әдемі соңғыр күлгімді бұл болып жаны ашылған мүмкіндік ең асыл жан сен менде
Uçup gelemen özleyemen Gülli 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 görkemem Yüreğimde senin yırtını Kullanışım aslanım sen Çevirip sezim şirkini Gülli 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 görkemem Yüreğimde senin yırtını Kullanışım aslanım sen Çevirip sezim şirkini Ole. Gülli 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 görkemem Yüreğimde senin yırtını Kullanışım aslanım sen Çevirip sezim şirkini Ole. Vamos a parar un momento aquí. Vamos a hacer una pequeña valoración y enseguida ponemos lo que habló el jurado. A mí me ha parecido que no ha abusado de la técnica vocal. Creo que se ha limitado además bastante. Ha estado todo el rato bastante dentro de una línea. Y luego ha hecho una pequeña muestra de su potencial. A mí me ha gustado mucho la canción, muy rítmica. Y un Dimas sorprendente, pero contenido en algunas cosas. O sea, en lo que es vocalmente ha estado contenido. Le he visto cosas maravillosas. ¿Por qué os lo digo? Porque vais a ver lo que el jurado dijo sobre esta actuación. No perdáis atención de los subtítulos. Болашақта әкең шешең сияқты өзіңнің бір жақсы, әдемі халықтың алдына шығып, осы халықты қуандыратын әндерің көп болады деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Жұлдызың жана берсін. Рахмет. Песня, она мне сразу понравилась. Можно сказать, что будет хитом, но неправильно был использован голос. Да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Микс — это высокий голос, да, то, что вы слышали. Вот именно в этой песне можно было бы обойтись без этого. Зачем после второго куплета, зачем вы наверх полезли? Вообще не нужно этого делать. Есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель Витас, да? А вот здесь вот в этой песне вообще не обязательно показывать свои вокальные данные. Вообще не нужно показывать их все время в каждой песне. Мы прекрасно знаем, кто вы. Песня мне не понравилась, Это немного было безвкусно, на мой взгляд. Спасибо. Рахмет. Әнің бірінші рет естіп отырмын. Өтірік айтпай ақ қояйын. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқам шыны керек. Бұрын қуанатын едік, Витас сияқты әншілер пайда болды деп. Осы бір еркекше дауысы Өмірқұлай Ниязовпен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен. Біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой. Qué gracia. Жарайсың, баса бер, осы бетте. Енді қазіргі беретін бағаға сен көңілің түспей ақ қойсын. Мен 8 беремін. Әрине, үлкен рахмет. 9-8. Рахмет үлкен. Көп рахмет сіздерге. Ал енді сарапшылар не дейді екен? Арғаққа келетінен. Енді жеке өз басым бұлай айтады болса, түсініп тұрмын қобалжып тұрғанын. Микрофонды иегіңе қойдың, шашың жөндейсің бүйтіп. Байқалып тұр. Бұл сахна мәдениеті болады. Ана иегінен ал микрофон. Жаңағын айтып тұрмын. Сахна мәдениеті. Тұрғаннан кейін әдемі, сен әншісің ғой. Саған ел қарайды. Өзіңе бір образ-тап, жаңа айтып жатырмын не? Витас деді. Неге қазақтың өзінің бір Витасы болмасқа? Болсын? Мен келіспеймін. Саған классикалық бағытта Витас секілді, егерде коммерциялық жағын ойласаң. Себебі осындай әншілер неге опера жаңағы тастап, осындай эстрадаға келгісі келеді, себебі барлығына қаражат келеді. Димаш абсолютно гармонично смотрится на эстраде. Оставайтесь здесь. Не надо вам в классику, нечего там делать. Димаш, ол жаңа шыңғырып айту өнер емес негізінде.
Мен шыңғыр деп айтып тұрған жоқпын. Бұл ерекше дауыс деп отырмын. Құрметті көрермендер, Димаш Құдайбергеновтың осы әні хит болсын десеңіздер, экранда көрсетілген нөмірді теріп, Димашқа дауыс беріңіздер. Димаш, сіздердің дауыстарыңызды күтеді. Bueno, ¿qué os parece lo que le ha dicho el jurado? ¿No pensáis que es un poco excesivo? Yo sí. Pues sí. A ver, yo me lo tomo a bien, lo que pasa que es que me dan ganas de protegerle porque le tengo mucho cariño a Dimas, porque creo que tampoco se ha excedido. A mí me gusta que los artistas sorprendan en todas las canciones, no es necesario que en todas grites, pero a mí me gusta que sorprendan. Y él ha sorprendido. Me encanta cómo asume las cosas, la actitud que tiene. ¡Me c***o tu m***! Creo que en su mentalidad está diciendo, la manera en que yo les voy a responder va a ser triunfando. Triunfando como lo ha hecho. Y creo que ese es el final de la historia, ¿no? El final del cuento. Cuando le dicen que si el micrófono en la barbilla, que si se toca mucho el pelo, que si... No cohibáis a la gente, dejar que la gente sea natural y auténtica. La gente que intenta cohibir, a veces no sé si es por la envidia, es como... Voy a cambiaros el tema para que ahora se ponga el foco sobre mí, pero... Cuando de repente yo soy de pelo negro, moreno, y de repente me pongo rubio y me dicen, no te queda bien el rubio. ¿Qué pasa? ¿Envidias que tú...? ¿O qué? No sé, ¿sabéis lo que os digo? Es un ejemplo de cosas que la gente a veces... Bueno, yo creo que sabéis lo que os digo. Quizás, no sé si es por el sonido, en algún momento en la actuación, cuando sube los tonos, pues se oye más de la cuenta la voz y da sensación de cierto descontrol en algún punto. Y creo que es tema de micro, de sonido realmente. No creo que es un tema de Dimas, porque Dimas tiene un control de la técnica fuera de la tierra, o sea... Adoro a Dimas. Esta fue la actuación en la que creo que han sido más crueles con él. ¿Pero por qué nos hacen esto? Me apetecía mucho compartirla. Sé que hay mucha gente que ama a Dimas, que está aquí con nosotros en Caóticos, y quería que tuvieran este detalle también aquí para que lo vieran, y que el mensaje que queda de todo esto es que pese a la adversidad, uno debe ser fiel a sí mismo, evolucionar según te pida tu energía y tu organismo y pasar de todo. Y al final, para adelante. Y ahora sí, nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. Un beso, Dirs, y nos vemos. Chao. No. Bueno, esperad, quiero comentarios, quiero que me digáis todo lo que pensáis sobre esto. Si pensáis que se había excedido tanto en la voz, ahora me encanta porque todavía hace muchos más gorgoritos y muchas más cosas y me vuelve loco. Y también hubo gente que le dijo bien, que muy armonioso, que hiciese este tipo de música y no fuera tan a lo clásico. No me gusta que le comparen con Vitas. No me gusta el comentario de la voz masculina. La voz es la voz, punto. Y mira Dimas, ¿qué voces hace? Cuando hace así graves. Y luego tira para... Es que es una voz única. Y nada más, bueno, que me voy, que me cabreo yo solo. Un beso, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Dimas, come to Spain.